porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tienen, porque es ajena a la tierra y la libertad ajena, y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Sobre la segunda mitad del siglo XX, el rápido deterioro de las condiciones de vida de las masas trabajadoras y la debilidad de los países imperialistas a la salida de la Segunda Guerra Mundial abren un proceso de liberación de los países del tercer mundo. Se trata del preludio de una década de luchas que sacudirían los cimientos del sistema imperante. Múltiples acontecimientos a nivel mundial y local fueron ofreciendo las condiciones para el nacimiento de una nueva expresión revolucionaria del pueblo oriental. El Uruguay liberal del vallismo, de Luisito, de las vacas gordas, de tener una prosperidad económica basada en el aumento de los precios de las materias primas por la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, había entrado en crisis a partir del 55. Ya en el 55-58 el aparato productivo europeo, resurge el milagro alemán, el milagro italiano, es decir, el plan Marshall, la inversión yanqui levanta el aparato productivo europeo y ya, bueno, Estados Unidos y los países imperialistas europeos comienzan a dominar mejor la situación mundial y ya los precios de las materias primas caen, comienza el endeudamiento, hay que caer a la sujeción del Fondo Monetario Internacional, y frente a esos modelos como el peronismo o de burguesías un poco que querían disputarle digamos el coeficiente de explotación a los países imperialistas, entran en un proceso de debilidad porque ya el sistema financiero capitalista internacional había ordenado el mundo, por lo menos capitalista, tenía la Guerra Fría y el enfrentamiento a esas vías de construcción socialista y había que ordenar su patio trasero. Las huelgas de los gremios solidarios, la firma de la carta de intención con el FMI por parte del gobierno del Partido Nacional y la ejemplarizante primer derrota del imperialismo por parte de la Revolución Cubana en Playa Girón serían los principales hechos que contextualizarían aquel alumbramiento. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Se estaba viviendo un momento de luchas y también se habían producido, bueno, la Revolución Cubana que fue triunfante, pero estaba la guerra de Vietnam y todo ese tipo de cosas que hizo que el nacionalismo que proponía el movimiento nos parecía más adecuado para nuestro país que otros grupos de izquierda.
El nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. El fenómeno de la Revolución Cubana hace que un montón de diputados de varios sectores, del Partido Colorado, de Álvaro Vallo, del Partido Héctor Rodríguez, gente del Partido Socialista y del Partido Comunista, viajan a Cuba para ver todo ese fenómeno nuevo que se había dado y bueno, quedan encandilados, prendidos, enganchados en ese nuevo proceso revolucionario antiimperialista. Estamos hablando del 60-61. Y bueno, eso conmueve a ese desprendimiento del Partido Nacional, pero paralelo a eso se estaban dando, basta analizar lo que es el 59, el 60, 61, grandes movilizaciones estudiantiles por la autonomía de la universidad, movilizaciones de los trabajadores, las primeras medidas del gobierno blanco atacan el poder adquisitivo, implica la primera carta de intención, entramos bajo la influencia del Fondo Monetario Internacional. Y entonces Ariel Collazo, que era un diputado blanco, fue con otro grupo de diputados a Cuba, y cuando volvió por la radio sugirió, junto con otros compañeros, de tratar de formar un nuevo partido, un nuevo movimiento, mejor dicho, que no tuviera la dependencia que tenía el Partido Comunista de la Unión Soviética. El 21 de abril de 1961, el joven diputado Ariel Collazo y su grupo fundan el Movimiento Revolucionario Oriental. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable, que entre las hierbas brotan. Los orientales salen de los poblados del monte, salen, en cada esquina esperan los orientales. There has been and continues to be opposition to the war in Vietnam on the campuses and also in the nation. El mundo arde al fragor de las luchas obreras y campesinas, y nuestro país no es una excepción. La agudización de las luchas promueve una radicalización de la izquierda, donde no está ajeno a un proceso de descomposición de los partidos tradicionales, fundamentalmente el partido gobierno, que era el que se deterioraba más. Por eso es que salta Erro, salta Ariel Collazo, lo mismo que otras todas figuras del Frente Izquierda de Liberación y de la Unión Popular, que permiten en el año 62 las expresiones electorales de Frente de Izquierda, ya con aliados de los partidos tradicionales. Una nueva izquierda se abre paso y pone en cuestión las políticas de Guerra Fría y de coexistencia pacífica de la URSS y los países del Este. En la década de los inicios del 60 se da algo que educa al movimiento socialista, comunista internacional, es que la suma de países que intentaban una vía al socialismo y hasta de partidos comunistas resulta que no eran tan hermanos y tan fraternales, sino de que se daba profundas divergencias en la construcción de esa vía al socialismo. Por lo tanto, sacudió a los partidos comunistas el fenómeno de la escisión y se generan los movimientos de izquierda revolucionaria, los partidos comunistas pro-chinos que se decía. Por lo tanto, la izquierda se vio sacudida por esa situación. Otro elemento es en el año 62 los acuerdos, digamos, de coexistencia pacífica entre Khrushchev y Kennedy.
Las universidades se transforman en centros de debates políticos y la unidad obrero-estudiantil se plasma en las calles, en las movilizaciones que son violentamente reprimidas. El proletariado rural irrumpe en escena mostrando la cruel realidad a la que son sometidos miles de hombres y mujeres en el interior profundo. A mí me llaman peludo y he nacido en Bella Unión. Y he nacido en Bella Unión, soy uno de los que pudo meterle miedo al patrón. La acumulación de fuerzas de las organizaciones obreras y las políticas antiobreras de los sucesivos gobiernos ponen a la orden del día la necesidad de la unidad obrera. Se gesta el Congreso del Pueblo. Cientos de organizaciones aprueban un programa de salidas populares. El gobierno responde a la movilización popular con medidas prontas de seguridad. Se militariza a los trabajadores, se encarcela a los dirigentes y se reprime brutalmente en las calles. Los trabajadores responden con mayores niveles de organización y conciencia. Y como unidad de las corrientes sindicales y sindicatos se funda la Convención Nacional de Trabajadores, CNT. En la medida que la clase trabajadora se fortalece organizativamente y se intensifican las luchas sociales, se comienza a vislumbrar la necesidad y posibilidad de pasar a niveles más avanzados de la lucha política. Nacen las organizaciones armadas. La lucha por el socialismo aparece cercana en el horizonte de los pobres. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas, haciéndolas correr en el viento por entre las montañas o a lo largo de los llanos. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. El 9 de julio de 1965, la Junta Central del MRO define como camino estratégico la lucha armada revolucionaria. En esa atmósfera, en esa situación histórica, se buscaba un salto. ¿Por qué? Porque la correlación de fuerza era favorable en aquel momento para intentar achicar las etapas históricas. Por eso se consideraba que era una etapa ininterrumpida, no de 2 etapas. Había que plantearse la liberación nacional antiimperialista e inmediatamente construir el socialismo, como había sido el proceso rápido de la Revolución Cubana. ¿Cómo era que se desarrollaba eso? Bueno, el método fundamental era la lucha armada, la lucha guerrillera, y con un compromiso de nada de procesos liderados por la burguesía nacional. Porque la tesis frente a las 2 etapas implicaba que la clase obrera, aún como decía Arismendi con su política independiente, quedaba supeditado a toda la dictadura de clase burguesa que implica una democracia burguesa. Una democracia burguesa es una esbozada, disfrazada dictadura de la clase burguesa. Si vos acumulás bajo el proceso democrático burgués, objetivamente vos le dejás la iniciativa a la burguesía. Bueno, era el precio que se pagaba en ese proceso de acumulación. Nosotros, y la ola lo dice claramente en el 67, ni un cachito así de confiar, no solamente en el imperialismo, sino en las burguesías nacionales. Desde 1963, varios de sus integrantes recibirán entrenamiento militar en Cuba y se estrecharán los lazos con organizaciones revolucionarias del continente. Esto define a la vez la incorporación del movimiento al plan del Che.
Plan del Che establece el papel de las organizaciones revolucionarias en nuestro país dentro de la revolución socialista en América Latina. Se pensaba que se podía hacer una revolución en la región. El MRO nunca pensó en hacer una revolución solo. En agosto de 1967, en Cuba, el encuentro de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS, define asumir como definición ideológica y política la segunda declaración de La Habana. Maltratados y despreciados por el imperialismo, nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ya empiezan a quitarle el sueño. La caída en combate y posterior asesinato del comandante Ernesto Guevara en Bolivia el 8 de octubre de 1967 genera consecuencias diametralmente opuestas. Al inicio de desazón y desconcierto, pero rápidamente miles de jóvenes se vuelcan a la lucha y reclaman un puesto de batalla contra el imperialismo. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y aquel, de Pedro y María, de Juan y José. El MRO, junto a la FAU, el MIR, el MAPU y el PS, son ilegalizados por el gobierno de Jorge Pacheco Areco y se cierra el diario Época, que surgiría del acuerdo político de esas organizaciones. La extrema polarización de la lucha de clases en nuestro país, la caída del plan del Che tras su muerte, la ilegalización de las organizaciones, el accionar político-militar Tupamar, el cercenamiento de las más elementales libertades democráticas y el cada vez mayor deterioro de las condiciones de vida del pueblo trabajador son el telón de fondo para que el movimiento decidiera la creación, en 1968, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales, FARO. En ese momento trabajaba en la cooperativa de la UTE y a su vez tenía la responsabilidad de ser el presidente del sindicato. Entonces, existía dentro de la cooperativa un grupo de compañeros vinculados al movimiento. Por ejemplo, estaba Oscar Rossi, estaba Juan Antonio Trímboli, fundadores del MRO. La primera acción de las FARO fue la expropiación de una sucursal de la Unión de Bancos del Uruguay el 11 de septiembre de 1968. Se había dicho los compañeros que largan con esto una vez que es clausurado el movimiento de su actividad legal, saben perfectamente que había que enmarcarse en una metodología de lucha diferente a la que se venía transitando años atrás. Entonces, en eso acompañé, me fui formando en la lucha, fui aprendiendo cosas. Y varias de las posteriores acciones militares de la FARO contaron con el apoyo y participación de combatientes de organizaciones armadas de la región, como ser las Fuerzas Armadas de Liberación Argentinas, el Frente de Liberación de Porto Alegre y de Vanguardia Popular Revolucionaria de Brasil. La seriedad estuvo siempre presente, aparte de los principios ideológicos, la actividad clandestina te lleva a tener diferentes actividades. El 12 de noviembre de 1968, las FARO eran golpeadas con la detención de José Maneiro, Walter Burki, Oscar Rossi, Mario Rossi y Elena Lecchio. Comienza el periodo del pasaje a la clandestinidad de varios compañeros. En la organización mi compromiso era ese,
transitar el periodo que fuera y si era abono de un proceso que iba a germinar dentro de 30 o 40 años, estaba dispuesto a pasar por eso. La acción de mayor envergadura realizada por las FARO tuvo lugar en mayo de 1970 y fue bautizada como Operación Z. La acción consistió en la toma del Cine Plaza, con una capacidad para 3.500 personas. En ella participaron una treintena de combatientes que tomaron las diferentes plantas del edificio en una acción de propaganda armada. El devenir de la vida y de ese trasiego de tiempo me lleva a caer detenido después de actividades dentro del aparato militar. Allá por el año 70, de octubre del 70, caigo detenido. A la casi total destrucción del aparato armado del MRO se unía la detención de la dirección del MLN en agosto de 1970. Las sucesivas caídas de dirigentes y militantes de la FARO, la vuelta a la legalidad de las organizaciones firmantes del acuerdo de época y los esfuerzos encaminados hacia la creación del Frente Amplio hicieron virar los esfuerzos del MRO hacia la actividad legal, dejando en un segundo plano la actividad armada que, aunque más residual que en 1970, se mantuvo presente. Mientras a Ariel Collazo le correspondía en la división de tareas la necesidad de desarrollar la concepción que teníamos de lo que se llama el Frente Democrático Revolucionario, el Frente Amplio o el Frente Antiimperialista de Massa, que participa en toda una serie de conversaciones que se dan con Michelini, Seregni, en todo, hasta que una vez asumimos la integración y cofundación del Frente Amplio, paralelamente se va dando la intención desde los orígenes de interior de la cárcel, la necesidad de crear el Frente de Liberación Nacional. En diciembre de 1970, la Junta Central del MRO hacía pública su incorporación al Frente Amplio en formación, aunque en forma paralela mostraba su intención de continuar la tarea ya iniciada por la Unidad de los Revolucionarios en un Frente de Liberación Nacional, una labor que se había iniciado en el contacto que los presos de las diferentes organizaciones armadas revolucionarias habían mantenido en la cárcel. Cuando quisimos unir las organizaciones, cuando estábamos todos presos allá en el proceso del 71, principio del 71, donde nosotros consideramos que era necesario dar un salto de coordinación en un Frente de Liberación Nacional, porque estaba la UPR, estábamos nosotros, estaba el MLN, y en el resto de América Latina se estaban dando unificaciones de grupos de guerrilleros. Consideramos que era una oportunidad en ese momento. Y ahí encontramos toda la influencia pequeño burguesa de la conducción del MLN. Yo más o menos lo tengo desarrollado en cuanto el Callar no otorga, que es algo que solicitó la organización que lo diera a conocer. Cuando nosotros planteamos la unidad, pusimos los documentos ideológicos arriba de la mesa. 4 tomos de la FARO, estaban elaborando el documento 5 ya, el MLN, que nacía desde allá adentro, en Punta Carreta. Y cuando se pusieron los documentos arriba de la mesa, tardamos 15 o 20 días o más, y prácticamente el Bebe fue el único que leyó todos los documentos. Después el resto de la dirección decía, es mamotreto, hay que comerse esos 4 tomos. Y tuvimos la reunión con toda la conducción del MLN, donde estaba Eñato, Amodio Pérez, Marenales, Zabalza, Mujica, el Bebe. Y viene la contestación a nuestro planteo, fue bien claro, hagan una denuncia como de que Ariel Collazo es un mercero de la revolución, hacemos una acción grande en conjunto, ustedes se integran, y no desde el punto de vista orgánico, sino todo separado. A Bottoni me hablaron por el costado que me daban un cargo de comando de columna.
Y nosotros le dijimos, pero acá hay una propuesta ideológica política, además del quehacer revolucionario. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en morir bajo la bandera del MLN si somos el mismo proyecto. Y como los documentos establecían la necesidad de construcción del partido, de la dictadura del proletariado, porque ser marxista es lucha de clase, pero ser leninista implica la construcción del partido y la dictadura del proletariado, me dice, no, con esas definiciones, me dice el bebé, ustedes van a hacer un partidito toda la vida. Y es cuando yo le contesto, y ahí están todos vivos los testigos, de los 14 o 15 compañeros presos de la FARC, a toda la dirección que hoy, menos Cantán Grajal, que está muerto. No recuerdo si estaba Manera Lluveras en ese, ¿no? Pero hay compañeros que tienen más memoria que yo. Yo le contesté, sí, pero ustedes corren peligro de terminar sirviendo a la burguesía. Y 50 años más tarde, 40 años más tarde, después de eso, el bebé tenía razón, somos un partidito. Ahora, nosotros también teníamos razón, están al servicio de la burguesía. ¿Qué hay que sacar conclusiones de eso? ¿Qué es lo que hay que mejorar? Y bueno, nosotros tenemos que ser de un partidito a integrar como afluente de un proceso revolucionario una organización de masa por la revolución del socialismo. Y los tupas tienen que dejarse joder y no ponerse al servicio de la burguesía, porque si no van a entrar en un proceso de composición no circunstancial, sino histórica. Y felizmente a nosotros la historia, cuando triunfe la clase trabajadora y el socialismo, van a decir, mirá, había un grupo llamado Movimiento Revolucionario tal que se planteaba en la que chimpín plum. En las elecciones de 1971, el Frente Amplio obtendría más del 18% de los votos, estableciéndose como la tercera fuerza política del país. El Partido Colorado, con el candidato Juan María Bordaberry, obtendría el 40,3%, apenas un 0,2% por encima de los blancos que postulaban a Wilson Ferreira Aldunate. Esto llevaría a Bordaberry a la presidencia en el marco de un clima turbio donde se denunciaba fraude electoral. Posteriormente, de todo este periodo, se da una situación de deterioro de la vigencia de las organizaciones guerrilleras posteriormente a las elecciones. Rápidamente nosotros corríamos de atrás de la eficiencia y la represión Tupamaro, por lo tanto las reestructuraciones de tipo militar tenían un viento de frente que muchas veces terminaron en abortos que sumaban mayor cantidad de presos, desánimo. Ya se venía el golpe, tomamos conocimiento de la ofensiva Tupamaro en abril, nos preocupamos profundamente y prácticamente preconizamos que era un paso muy grave porque había entrado el ejército y por lo tanto la táctica había que adecuar la nueva correlación de fuerza y bueno, en 6 meses el MLN destruido. La represión estaba cebada y las Fuerzas Armadas movían sus piezas claves en el escenario político. En las primeras horas de la madrugada del 9 de febrero de 1973, los fusileros de la Armada cierran la entrada a la Ciudad Vieja de Montevideo. En respuesta, el ejército sacó sus tanques a las calles y ocupó varias emisoras de radio, emitiendo los comunicados 4, posteriormente 7, con los cuales alimentaron falsas expectativas de una suerte de proceso peruanista en el Uruguay. Mientras tanto, en el aspecto político, la vigencia del Frente Amplio, los comienzos de las posiciones políticas frente a el febrerazo, la integración del MRO a la corriente que se opone a los comunicados 4 y 7, es decir, hay una continuidad de un espacio político en el cual no se buscaba ningún tipo de alianzas con los botones democráticos ni abonar para la etapa del proceso de acumulación democrático burgués.
no estuvo ajeno en todo esto el papel, digamos, auténticamente revolucionario en aquel periodo de nuestro máximo dirigente Ariel Collazo. Objetivamente fue impulsor de la creación del aparato armado, participó en operaciones. Cuando perdió la diputación le solicitamos que se fuera del país, que había que seguir reestructurando la organización, teníamos lazos muy fraternales con el proceso cubano, y él prefirió, ordenó todos sus papeles, y el 15 de febrero del 72 fue detenido. Nos contestó que iba a recorrer junto al pueblo los caminos que la situación se diera. Por lo tanto, luego fue una persona que soportó con estoicismo la tortura en el quinto de artillería, allá en la calle Burgues. Estuvo 2 años en el penal. Cuando lo expulsan del país, es miembro informante junto a Miquelín en el Tribunal Russell. Es decir, de ese periodo tenemos la mejor imagen de ese compañero, más allá de que hoy integré la fila de los renegados izquiierdos. El 27 de junio de 1973 se consuma formalmente el golpe. Y a partir de ahí comienza el periodo que se denomina de la resistencia en la diáspora. Hay resistencia en el Uruguay, nuestros militantes intentan participar en esa resistencia, hay exilio, hay resistencia en el exilio, hay intentos de compañeros que salen de las cárceles a reestructurar la organización, terminan todos torturados y presos. Es decir, vivimos junto al pueblo de la derrota de aquel momento, pero también de la resistencia heroica de un pueblo en el cual la dictadura no nació herida de muerte, pero engendró una resistencia enaltecedora del pueblo en todos los planos y en todas las organizaciones. Hubo durante todo el periodo dictatorial una voluntad por mantener, tanto en el interior como en el exilio, unos lazos de militancia fundamentado en el apoyo a los presos y en la solidaridad entre exiliados. Hacia fines de la década del 70, el movimiento de familiares va tomando fuerza y varios militantes del MRO y las FARO que quedaron en el país destacan su militancia en las organizaciones de familiares y son parte activa del pueblo que pronuncia el contundente no en el plebiscito por el que la dictadura militar pretendía perpetuarse. El balance de la derrota, de las alianzas, de los instrumentos partidarios y sociales que se habían creado, se fue realizando a través de una copiosa correspondencia entre la militancia y periódicos militantes que se editaron. A partir de 1985, porque nuestro movimiento estuvo ilegalizado en el proceso del 84 junto a otras organizaciones, se reconstruye la organización mediante varias vías. Los compañeros que vuelven del exilio, los que salíamos de las cárceles, más aquellos que se habían integrado ya mucho más orgánicamente a la resistencia, como Óscar Oneto, como María Mercedes Luna y otros compañeros que tenían sobre sí la responsabilidad durante el 83 y el 84 esbozarse clandestinamente en la reestructura del Frente Amplio. Curiosamente, no pertenecíamos al Frente Amplio, no sé por qué, porque Luciano da Silva era el presidente del Frente Amplio en Suecia, Ariel Collazo en Barcelona participaba dentro del Frente Amplio. Nos encontramos con la sorpresa que teníamos que solicitar el reingreso, a pesar de haber sido fundadores del Frente Amplio. Bueno, con mucha humildad tuvimos que ir recorriendo, fuimos a hablar con Araujo, con Álvaro Gallo y con el Partido Comunista, con todas las organizaciones, decir, por favor, nos pueden dejar entrar, miren que somos fundadores. Y nos dejaron entrar posteriormente, pero con voz, pero sin voto. En 1985, dentro de las vertientes que vienen en la reconstrucción de nuestro movimiento, viene Ariel Collazo de su exilio prolongado en Barcelona, en España, que
se había integrado al Partido Socialista Obrero Catalán, era variador como edil, por lo tanto se había integrado al proceso una línea socialdemócrata de los Felipe González. Y en el 86 hacemos el tercer congreso de la existencia de la organización, donde él viene con un planteo profundamente socialdemócrata, donde no tuvo eco en el Congreso. Él se separa, renuncia a partir de eso, para tener en cuenta la importancia que significó para nosotros la decisión de retirarnos en el 93 del Frente Amplio, porque ya el virus de la socialdemocracia se había intronizado dentro de la propia organización, nada más ni nada menos con el fundador, con un individuo que había tenido una extensa trayectoria de contactos revolucionarios con organizaciones y su propia participación en la lucha revolucionaria, y sin embargo había claudicado hacia posiciones socialdemócratas. Es importante tenerlo en cuenta porque todo aquello que ganó, para nuestro entender, de su trayectoria en su vida, comenzó la bajada del proceso de integración socialdemócrata. Eso motiva por la cual nosotros del pasado rescatamos de su figura, cierto, pero entendemos que hipotecó todo aquel capital político desde el punto de vista revolucionario en aras del oportunismo socialdemócrata. A fines de la década del 80, a principios del 90, se da la conmoción mundial más grande. Caen los países del este, cae la Unión Soviética, se pierde el norte de esos países, de una vía que nosotros ya entonces considerábamos muerta, el socialismo, por su burocratización, por la incursión de la propiedad privada dentro de un régimen obrero, un Estado obrero, y eso genera una conmoción muy grande y a su vez también implanta el neoliberalismo a escala mundial. Eso genera divisiones, eso genera discusiones. Recuerdo que había compañeros que en aquella época planteaban de que se estaba dando una revolución en esos países, una revolución política, y nosotros planteábamos que, bueno, en esos momentos lo que se estaba haciendo lamentablemente era retrotraer esos países, esos estados obreros burocratizados hacia el capitalismo, y esos debates permearon a toda la izquierda. En esos momentos hay una intención de un espacio revolucionario dentro del Frente Amplio de salirle al cruce de las tendencias socialdemócratas que ya están metidas con los Valenti dentro del Partido Comunista, con los Garganos dentro del Partido Socialista, y es que se unifica un espacio que es el Movimiento de Participación Popular, del cual nosotros somos cofundadores en el año 89, entendiendo de que era posible desde adentro volver a rescatar ese programa histórico que se quería enterrar. Bueno, desgraciadamente después de la quinta convención y la muerte del Bebe, tomamos conocimiento de las decisiones internas del MLN, por lo tanto ya ni la posibilidad de la adhesión y la integración del movimiento de participación popular ya nos daba garantía de la consecuencia de la defensa del programa histórico de revolución social, y además de un movimiento de participación popular donde se eliminaba la participación de las bases, y lo que ya se esbozaba que termina 10 años más tarde en que lo que dice Mujica nos tenemos que juntar hasta con las víboras. A partir de eso, ya no solamente en la dinámica de la discusión interna del Frente Amplio con los Sereni, los Astori y las posiciones socialdemócratas, sino también en el espacio más radical ya veíamos los virus de la socialdemocracia que iban a comerle el programa y la cabeza a la fuerza más protagónica de la izquierda radical, que era el MLN en su integración al Movimiento de Participación Popular. En el año 91 también participamos, comenzamos con las discrepancias profundas al proyecto Frente Amplista, porque habían traído Tabaré Vázquez en la intendencia, le había entregado las llaves a Bush, habían comenzado las privatizaciones, hubieron más de 100 privatizaciones, veñas a militares, y ahí empieza todo un proceso que nosotros denunciamos de descomposición del Frente Amplio. En el año 92 caen dos compañeros de nuestra organización, el compañero Álvaro Corpas y el compañero José Maneiro, en una acción expropiatoria
vinculada a la mantención de una olla popular en una barriada popular, una barriada que padece aún hoy, 2 décadas después, las consecuencias de la política económica de la burguesía. Estamos hablando de La Teja, una zona que obrera, excluida, donde el hambre y la desnutrición infantil y la exclusión hacían estragos en las barriadas obreras. Ese hecho provoca una gran conmoción interna en la organización, genera el debate sobre todo en parte de los jóvenes que se estaban vinculando a la militancia política, el hecho de que una acción de ese tipo concreta, la realidad golpeaba la cara de muchos compañeros y algunos de ellos no bancaron la toma. Vinculados al MPP fueron a otras organizaciones. Eso también hace que un montón de compañeros que estábamos cercanos a la organización por ese hecho, por la consecuencia en la práctica, reforzáramos nuestro vínculo político, nos acercáramos mucho más al movimiento revolucionario oriental. Esa acción no es reivindicada por la organización, pero sí es la solidaridad con estos compañeros que llevaron esa acción adelante, estuvo presente en todo momento, desde su caída hasta los padecimientos que tuvieron y todo su encarcelamiento y peor también a su liberación. Eso provoca que el Frente Amplio intentara expulsar al MRO a impulso del general Líber Seregni, el famoso general del pueblo, y de la conducción en ese momento del Partido Comunista, se genera un intento de expulsión. La organización toma ese hecho como un ataque directo y genera toda una serie de acciones políticas vinculadas a las bases frente amplista. Se recorre prácticamente todo el país, comité de base por comité de base, coordinadora por coordinadora, se generan entrevistas con todas las organizaciones políticas integrantes del Frente Amplio en defensa de la organización y en defensa de estos compañeros, más allá de que podíamos discutir a la interna, y podemos discutirlo toda la vida a la interna, si la acción fue correcta o no fue correcta. Imperaba en ese momento la solidaridad con los que combaten, la solidaridad con los que luchan y la defensa de una línea política y de una práctica política de años de coherencia, nacida en el 61 y que había pasado ya para esa época por todos los métodos de lucha, ¿no? El intento de expulsión no prospera. Las bases frente amplistas y la nueva conducción en ese momento del Partido Comunista, que tuvo un congreso y derribó al ala más reformista, conjuntamente con otras organizaciones, salen en nuestra defensa y ese intento se ve frustrado. En el 93 ya, la rebaja programática, la mesa chica que coartaba la democracia interna en el Frente Amplio y el apaleamiento a los vendedores ambulantes por parte de la Intendencia Popular de Tabaré Vázquez lleva a que el movimiento en su acto del 32 aniversario hiciera explícita la ruptura con el Frente Amplio y recorriéramos un camino muy duro, el camino de la intemperie. En aquel entonces había pocas organizaciones fuera del Frente Amplio y a irse en aquel momento fue catalogado por muchos como de una locura, ¿no? Los hechos posteriores hasta la actualidad del gobierno progresista confirmarían las razones de aquella separación, exigiendo para el MRO un periodo de aislamiento de la actividad política democrático-burguesa, pero nunca separados de los trabajadores y demás sectores populares con sus luchas. La coyuntura de aquel tiempo era muy chata, estaba mayoritariamente todo el mundo con las esperanzas puestas en el Frente Amplio. El Frente Amplio había ganado la intendencia, pero no, todavía el pueblo estaba con la intención de ganar el gobierno. Era muy difícil decir que no estabas dentro del frente, que eras de izquierda y no estabas dentro del frente.
Y allá por el 94, juntamente con Convergencia Izquierda, con el Partido de los Trabajadores y con sectores independientes, intentábamos construir un Frente Obrero Popular, que se llamó así, que se denominó así, el famoso FOP, que bueno, que no dio muchos resultados, porque todavía existía esa diferenciación, digamos, de que existía un sector de la izquierda frente amplista que podía avanzar y dar la lucha política en la interna de ese conglomerado, y el FOP tuvo una existencia política corta. A la vez que se daba el proceso de ese intento de unificación con otras organizaciones en el Frente Obrero y Popular, allá por el 94 también se dio un proceso de lucha muy impresionante, que fue la lucha de los compañeros vascos por mantener su lugar que habían encontrado aquí en Uruguay, para seguir desarrollando su vida. Se da también la lucha de todo un pueblo de miles y miles de trabajadores y trabajadoras de este país por el derecho a asilo de los compañeros vascos. Se da una campaña furibunda por parte del gobierno de la calle en contra de los compañeros vascos y en contra de las organizaciones populares. En aquel entonces se da un cambio que fue muy bizarro, pero fue así. Se entregaba a los vascos y el gobierno español aprobaba préstamos y hasta donaciones para el Ministerio del Interior. Los vascos entran en huelga de hambre en el Hospital Filtro, y una pueblada se va dando cita a los alrededores del Filtro para empezar la campaña en su defensa por la solidaridad y por el derecho de asilo, y acompañar a estos compañeros. Y así miles nos dimos cita alrededor del Filtro. Se empezó el 21, 22 de agosto. Recuerdo que estábamos, quienes habíamos tenido un paso por la coordinadora de estudiantes en la década del 90, volvíamos a encontrarnos y empezábamos a vernos los compañeros más jóvenes, los veteranos, familias enteras que venían para defender el derecho de asilo de los vascos. Ahí se da una situación que es sumamente interesante, ¿no? Tal vez eso fue el último estertor de dignidad que puede haber tenido el Movimiento de Liberación Nacional, o la conducción, digamos, del Movimiento de Liberación Nacional. Fue un enfrentamiento durísimo en la calle, que se dio contra el aparato represivo del Estado, ¿no? Que se cobró la vida de Fernando Morrón y de Roberto Facal, que se cobró centenares de heridos de bala, de apaleados, hombres, mujeres, niños, ancianos, que fueron brutalmente apaleados por la policía del régimen. Y eso también provoca un quiebre, eso también va provocando un quiebre en sectores de izquierda que después nos fuimos encontrando poco a poco en la lucha unitaria, en la unidad de acción clasista y combativa. En la actual etapa, como durante toda su historia, el movimiento revolucionario oriental vuelca sus esfuerzos en la búsqueda de la unidad de los sectores clasistas y combativos. Ya para el 2000, con una experiencia acumulada de lo que fue la lucha estudiantil del 96, la del 98, la lucha estudiantil del 2000, y ya avanzado varios gobiernos del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo, hay un debate en los sectores de izquierda. El MPP se hace triza, se va a la corriente de izquierda, se va a un sector que se autodenomina MPP fundacional. Y hacia el año 2003 se intenta avanzar en otro frente que se llama FRAS, Frente Revolucionario por una Alternativa Socialista, con, digamos, lo que es la diáspora de un sector de la izquierda frente amplista, más vinculada al MPP, más vinculada a los sectores del MLN, que se van retirando del Frente Amplio, y con nuevas organizaciones que van surgiendo.
luego de una serie de acuerdos, de conversaciones, discusiones, nos integramos al FRAS y comenzamos a trabajar en conjunto con el MRO, que también integraba esa organización. Lo que en ese momento definía y abría las aguas era una caracterización del gobierno progresista, del gobierno de Frente Amplio, ¿verdad? Para nosotros y también para el MRO y el FRAS, la definición era de un gobierno que iba a continuar las políticas neoliberales, que iba a traicionar a todos aquellos que habían confiado en que venía un cambio, y que había la necesidad de ir generando una alternativa política de izquierda por fuera del Frente Amplio. Bueno, la dinámica de los hechos ha confirmado, por lo menos, que el gobierno de Frente Amplio ha sido tan o más neoliberal que los gobiernos anteriores, en todos los ámbitos, y la prédica de la unidad de la izquierda se fue comprobando cuán necesaria era a medida de todo el transcurso de tiempo, ¿verdad? Y sobre todo cuando más grupos se han ido separando del Frente Amplio, y donde crece el espacio y hay la necesidad de ir superando las diferencias y acercándonos para objetivos comunes. Y el FRAS se constituye ya hacia 2004 como otro de los intentos de unidad. También esas unidades son dificultosas porque tienen que ver con trayectorias políticas, con discusiones, con forma de acción política, tenían que ver también con el peso que en esos años se estaba manifestando en las calles. Decenas de miles de frente amplistas salían a la calle, plena campaña electoral, la posibilidad del triunfo que luego se concreta. Hoy en día estamos ya planteándonos la unificación del FRAS y del MRO, de compañeros que quedaron en ese frente. Seguimos teniendo vínculos con otras organizaciones, intentando la unidad de acción política, que va de la mano de la unidad de acción sindical y social, porque es imposible unir las organizaciones revolucionarias si no se crea un espacio de masa clasista, combativo, independiente, que dispute a la clase trabajadora y al pueblo, a los sectores del reformismo. El balance del MRO de la existencia en 50 años se debe objetivamente a varias vertientes. A los que discreparon y se fueron, a los que no están porque murieron, a los que hoy estamos consecuentemente dentro de la estructura organizativa, y sobre todo a un conjunto de organizaciones de izquierda leales, solidarias durante toda nuestra existencia. Primero que nada, la coherencia. Lo que se cree, mal o bien, se aplica. La burguesía en nuestro país, cuando se tomaba una fábrica por un comando armado y en el ejercicio de ese poder revolucionario, temblaban, levantaban las manos y pedían por sus vidas, de la misma manera que con una crueldad infinita nos están empujando a una juventud a sumergirse en la droga, en el alcohol, cuando lo más hermoso de un joven en esta etapa histórica de la humanidad, por la causa más hermosa que haya engendrado la humanidad, que es la causa por el socialismo, es un privilegio para un joven morir con las armas en la mano en un grito de guerra eterna a la presión del imperialismo. Es una organización que ha estado siempre planteando la lucha, que ha estado siempre planteando en todos los niveles. Siempre hemos planteado lo mismo de su creación en el año 61, que yo no estaba, por supuesto, pero así lo dejan estipulado los libros. Hasta ahora siempre ha planteado lo mismo. Y la coherencia, en tiempos en el cual la palabra no vale nada, para mí es muy importante. Nosotros creemos que esto de haber caracterizado bien al Frente Amplio, desde sus inicios en el gobierno y desde antes incluso, le ha permitido generar cierto respaldo, cierto respeto y cierta coherencia. Nosotros, cuando hablamos con compañeros que nos vinculamos a nivel social, todavía frente amplistas o desencantados hace poco,
tenemos cierta autoridad para hablar con ellos y ganamos cierta confianza con ellos, porque ya fuimos marcando nuestras discrepancias y diferencias desde antes. Ya dijimos que Mujica iba a traicionar, que iba a entregar la tierra, que iba a reprimir trabajadores, que iba a allanar el camino a las multinacionales, que iba a adular a los oligarcas. Lo dijimos desde antes. Entonces, yo creo que es el momento de que se reconoce todo eso por los compañeros, sobre todo los compañeros que se están bajando de Frente Amplio. Entonces, la propuesta de generar algo nuevo, de ir construyendo una alternativa de izquierda, prende. Obviamente, todavía de manera embrionaria, en pequeños grupitos, porque todavía sigue surgiendo el problema de la falta de la unidad, la fragmentación que tiene la izquierda, etcétera. Hay mucho trabajo por delante. Pero creo que al tener una línea política clara, no confundir las cosas, eso nos ha ayudado muchísimo. Sobre todo en esta época, en épocas de confusión, donde mucha gente coquetea con que el frente se puede cambiar, que hay un gobierno en disputa, etcétera. Mantenerse claramente en una posición de crítica y de la necesidad de construir otra cosa, nos parece que nos da una perspectiva de desarrollo interesante. Y la hora nos impone un mandato guevarista, unir todo aquello susceptible de ser unido, no fijar nuestra polémica en las diferencias tácticas, sino encontrarnos cada vez más encolumnados, cada vez más firmes, cada vez más estrechamente unidos en los grandes objetivos estratégicos que continúan siendo la lucha por la liberación nacional y el socialismo. Y hay coherencia. Si hay algo que no se puede atacar en el ser humano, es la coherencia. La coherencia. En el acierto o en el error. La coherencia no se ataca. Entonces esta organización política fue coherente. Transitó la metodología de la lucha armada como una etapa que la tenía que transitar de forma obligada. Acompañó los tiempos y llegamos a estos, donde algunos viejos nos encontramos, nos miramos, nos decimos que viejos estamos, pero somos parte chiquita de un algo, porque aquel proyecto del año 70 era serio y sigue siendo serio. Pobre de aquel que mire al movimiento, al MRO, por su cantidad de gente, porque se come la parte más rica, que es la calidad de gente que ese movimiento tuvo y tiene. Este movimiento va a cumplir dentro de 50 años los 100. Yo no voy a estar para verlos. Van a haber algunos jóvenes que lo van a festejar. Han sido 50 años de lucha consecuente, 50 años de coherencia, 50 años de lucha por la liberación nacional y el socialismo. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tienen, porque es ajena la tierra y la libertad ajena. Y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. Eran 10, eran 20, eran 50, eran 1000, eran miles, ya no se cuentan, rebeldes y valientes se van marchando. Las cosas que más quieren, abandonando, como un viento que arrasa, van arrasando, como un agua que limpia, viene limpiando. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus vidas.